Bienvenidos a todos, hoy vamos a estar viendo 25 tips creativos para Logic Pro X. Vamos a ver varios secretos de cómo trabajar con Logic Pro X de una forma más creativa, más interesante, así que comencemos. Vamos con el tip número 1. Hay un montón de información creativa escondida dentro de los patrones y te voy a enseñar cómo usarla. Si vos venís a cualquier instrumento de software, le agregas una región de patrones, vas a ver que puedes ponerle y agregarle los sonidos que quieras. Pero si venís a este botoncito de Browser, Pattern Browser, vas a poder agregarle todo tipo de loops MIDI ya preseteados. Fíjate, tenés patterns y tenés templates. Los templates sirven más para permitirte a vos trabajar, o sea, hacer algo en una escala específica o algo por el estilo, y los patterns son directamente elementos creativos ya prefijados. Tenés para bajo, drums o melódicos. En este caso es un drum, así que vamos a usar alguno interesante. Vamos a elegir este burst mode y vamos a hacer qué hace con nuestro taiko y nuestras percusiones épicas. Fíjate que acá no me está sonando nada porque esto lo tiene puesto por defecto en la octava 1, entonces yo puedo venir a funciones, transponer más una octava, que es en la octava 2, donde más o menos tengo todos los sonidos, y ahora sí va a sonar. Obviamente esto lo hizo automáticamente, yo no hice nada, tiene un montón de cositas interesantes como repeticiones, así que nada, es un montón de información creativa que tienen a disposición. Tip número 2. Podés hacer tu instrumento propio sampleado con cualquier cosa y en un segundo. Fíjate cómo hacerlo. Acá tengo una canción mía, se llama Sobre la Tierra, y acá tengo una parte de ronroco. Pero este ronroco grabado quiero convertirlo en un instrumento sampleado. Fíjense. Entonces lo que yo acá hice fue simplemente cortar pedacitos del ronroco de las notas distintas, y fíjense lo que voy a hacer ahora, muy fácil. Voy a seleccionar todos estos pedacitos y los voy a arrastrar a un lugar vacío, y acá podemos hacer un sampler con un mapa cromático, un mapa optimizado o directamente un Drum Machine Designer. En este caso, como son elementos melódicos, le puedo hacer un Optimized Map que me los organiza automáticamente, o un Chromatic Map. Pero si tengo un montón de pedacitos de ruidos y sonidos de percusión, puedo hacer un Drum Machine Designer que es mucho más conveniente. Voy a hacer un mapa cromático y fíjense cómo me ubicó cada uno de los samples en su lugar. Entonces yo ahora puedo ubicarlos en cualquier lugar que quiera, si quiero moverlos, por ejemplo, y puedo ubicarlos en los pads de mi controlador. Pueden usarlo absolutamente con lo que quieran. Antes de continuar, te recuerdo que si te interesa el Logic Pro y querés saber un poco más y estás recién empezando, puedes descargarte esta guía gratuita espectacular en PDF. Simplemente vas al link acá abajo y te la descargas, así de simple. Pero si querés algo mucho más profundo, podés tener alguno de estos dos cursos espectaculares. Uno es de Logic Pro entero, de principio a fin, de la producción musical de tu tema, de tu beat, lo que sea que estés haciendo, del principio hasta el final, desde la composición hasta el mastering, para que puedas entender los conceptos, ver cómo trabajar dentro del Logic, ver cómo es un proceso de producción profesional dentro de este programa. Son más de 7 horas, no te lo pierdas. Y el otro es el de Kontakt, donde vemos todo tipo de instrumentos virtuales, cómo trabajarlos, no solamente el Kontakt, sino otros motores también, pero específicamente cómo trabajar con instrumentos virtuales para que suenen realistas, interesantes. Tenemos una parte de orquesta, una parte de instrumentos raros, étnicos, otra parte de baterías virtuales, otra parte de sintetizadores, otra parte de diseño sonoro para audiovisuales. La verdad que es súper completo, y también más de 7 horas de clases en video, así que no te los pierdas. Tip número 3. Esta herramienta va a hacer tus tracks mucho menos acartonados y más interesantes. Fíjate, yo acá tengo esta pista de este violonchelo, y con esta simple herramienta que está acá en el inspector, en la parte de región, hay un montón de opciones, pero acá cuando vengo a más o more, tengo algo que se llama Gate Time. Y esto está buenísimo porque lo que hace es reproducir las notas al 100% de su duración, que es lo que está por defecto, pero también nos permite hacer que duren más o menos. Fíjense cuando reduzco el porcentaje de gate time, cómo suena. Por ejemplo, al 50. O al 25.
O fíjense qué pasa si subo el porcentaje de duración haciendo que dure más de lo que originalmente duraba. Genero una especie de ligado entre las notas. Esto es súper interesante también para trabajar con acordes, con acompañamientos de teclado, un montón de cosas que se pueden hacer simplemente moviendo el gate time de algo. Cambia totalmente la interpretación de cualquier MIDI que tengas. Tip número 4. Si tenés desorganizadas tus samples y tus loops de audio, fíjate lo que tenés que hacer en Logic. Yo tengo esta pequeña carpetita con algunos audios que fui agarrando de algunos lugares y quiero acceder rápidamente a ella en cualquier proyecto que yo tenga. Quiero poder acceder a estas cosas porque sé que las voy a usar. Yo podría saber dónde está la carpeta y agarrarlo y seleccionarlo y agregarlo, pero esto es medio engorroso. Entonces vamos a hacerlo directamente desde Logic. Fíjense que si yo vengo acá al browser, o aprieto la F, voy a tener acceso acá a mis discos. Y acá, en esta pequeña pestañita, voy a poder acceder a mis bookmarks, o sea, a mis marcadores. Esto es probable que ustedes no lo tengan si no lo hicieron nunca. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a buscar acá el nombre de la carpeta que nosotros queremos acceder fácilmente. Acá me la encontró, Loops Folklore. Vamos a hacerle clic derecho y vamos a decirle bookmark, o sea, generar marcador para esta carpeta. Una vez que hacemos esto, se nos va a habilitar esta pequeña pestañita de marcadores y acá, como vemos, tenemos nuestra carpeta generada como marcador que podemos acceder cada vez que apretemos esta pestañita, sin importar en qué proyecto estemos, lo que sea, siempre podemos acceder. Tip número 5. ¿Querés hacer tus tracks más interesantes y menos acartonados? Fíjate este truco de tempo para Logic Pro. Este es el track con el que estamos trabajando y si lo escuchan, van a ver que el tempo es un poco variable, es un poco movedizo. Esto hace que sea menos robótico y mucho más natural, mucho más folclórico también en este caso. Y fíjense cómo la guitarra que fue grabada es la que está marcando el tempo de esto. Eso vamos a aprender a hacerlo en otro momento. Pero si nosotros queremos generar esta sensación, más allá que no tengamos nada grabado orgánicamente, podemos hacerlo generando un tempo aleatorio en nuestro proyecto. Vamos a hacerlo con este loop MIDI que tengo acá, que se va a adaptar rápidamente a cualquier cambio que hagamos. Entonces nosotros acá tenemos el tempo del proyecto totalmente estático en 77. Así que lo que vamos a hacer es venir a Edit Tempo y vamos a venir a Tempo Operations. Vamos a seleccionar Randomize Tempo y como nosotros teníamos el ciclo generado acá en 156, nos lo va a hacer en la posición del ciclo. Y acá vamos a poder darle el índice de randomización que queremos. Fíjense, si vamos subiendo, nos va a ir generando como una especie de cambio por escalones de tempo. Esto es muy intenso seguramente, pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Apretamos Apply y fíjense que nos va randomizando desde 81 a 70 a 82. Esto seguramente se va a sentir bastante intensamente. Vamos a repetir lo que hace el violonchelo para que vean la diferencia, pero ustedes van a poder controlar la cantidad de randomización que necesitan para hacerlo sutil y hacer que se mueva un poco el tempo de su proyecto. Créanme que estos pequeños cambios le van a dar mucha más vida al movimiento de todo lo que estén haciendo. Tip número 6. Este plugin te va a dar un montón de posibilidades creativas y te va a generar muchas ideas a la hora de tocar con MIDI. Nosotros acá tenemos nuestro instrumento de software y si venimos acá donde dice MIDI Effects, donde en general ponemos el arpegiador, etc., vamos a poner un modifier. Y esto es muy interesante. Acá tenemos un input event, una reasignación y después tenemos una escala y una añadidura. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a poder seleccionar alguno de los parámetros como velocity, número de nota o MIDI CCs, cualquiera, y vamos a poder reasignarlo a otra cosa. Por defecto nos viene como velocity a mod wheel. Fíjense lo que hace. Vamos a ponerlo en 100% para que no cambie la escala de lo que está pasando. Entonces ahora, mientras este plugin esté prendido, las va a convertir en información de mod wheel. O sea que no vamos a tener que asignarle una mod wheel y automatizarlo o grabarla, sino que simplemente con la información de velocity lo va a hacer. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando los instrumentos que nosotros tenemos no funcionan con la velocity y funcionan con la mod wheel. Fíjense. Si lo apago, fíjense que la velocity no está imprimiéndole ninguna intención a la interpretación, pero al activar esto y al generarlo con la mod wheel,
ya sí lo hace. A esto aparte puedo reducirle cantidad de valor absoluto, o sea que siempre le reste 23, por ejemplo, o puedo hacerlo porcentualmente con la escala. Y después puedo hacer cosas mucho más interesantes y locas, como por ejemplo asignar la velocity no a un parámetro de mi ICC, sino por ejemplo a el note number, lo que haría empatar el número de la velocity con el número de nota, o sea el pitch. Está cambiándome todas las notas porque ahora la velocity, el número de velocity que tiene cada nota es lo que está mapeando la altura de cada nota. Pero si ustedes escuchan, van a escuchar que la melodía inicial sigue existiendo. Además de otra melodía extra extraña. Esto es porque tengo el through activado. Si lo desactivo, no va a dejar pasar el original y solo va a dejar pasar el modo modificado. Es súper interesante y puede generar todo tipo de efectos y cosas locas para que se disparen nuestras ideas. Tip número 7. Esta es la forma correcta de trabajar con tus loops. Vamos a agarrar algún pedacito de la información que nosotros tengamos y vamos a convertirla en un loop de Live Loops. Vamos a activar este botoncito y vamos a tirarlo acá en el mismo canal. Esto ahora se va a reproducir como loop. Entonces fíjense, cada vez que yo lo reproduzco se va a loopear básicamente una y otra vez. Pero esa es la mecánica básica del loop. Yo puedo hacer muchas otras cosas con esto. Si vengo acá al inspector de la celda, donde dice cell, puedo hacer que esto se comporte como yo quiero. Puedo hacer que el trigger sea en modo start-stop, que es básicamente haciendo clic se reproduce y haciendo clic se apaga sincronizadamente. De esa forma, puedo hacer que sea momentáneo, o sea que yo tengo que mantener apretado para que se siga reproduciendo. Ven que hasta que yo no mantenga, no se reproduce. O sea, tengo que mantener apretado el clic o el disparador de mi controlador MIDI, que eso es lo más interesante. Y puedo ponerlo en modo retrigger, donde cada vez que yo lo clique va a volver desde el comienzo. Entonces yo tengo que frenar la reproducción para que deje de reproducirse. Si no, cada vez que lo clique, lo que va a hacer simplemente es volver a reproducirse, no frenarse. Hay un montón más de opciones para trabajar con Live Loops, pero estas son los 3 modos básicos de reproducción que pueden hacer cosas muy distintas. Tip número 8. Hay una forma de darle más peso a los bajos de tu track, pero automáticamente con un plugin. Yo acá tengo la guitarra de mi tema. Quiero que esos graves se marquen todavía mucho más. Probablemente para esto necesites auriculares. Pero vamos a cargar un plugin que se llama Sub-Bass. Está acá en Specialize, especializado, Sub-Bass. Y lo que nos va a dar esto es una acentuación de los armónicos más graves de nuestro track para hacer que parezca que tiene más graves de los que en realidad tiene. Esto es muy práctico para un montón de cosas, también incluso mastering, pero vamos a verlo con un solo instrumento. Pueden jugar un poco con las opciones de ratio, del pitch center, donde ustedes quieren trabajar, que es lo que va a tomar básicamente el trigger y cuánto quieren que se amplíe ese bajo. Si lo están escuchando con auriculares van a notar realmente el golpeteo grave que genera extra que antes no existía. Es muy práctico cuando sienten que sus tracks son flacos y necesitan más peso en los graves. Tip número 9. En Logic tenés una batería muy interesante que puedes modelar como vos quieras. Fíjate cómo es. Vamos a crear un nuevo instrumento de software y acá vamos a buscar Drum Synth en estéreo. Fíjense qué interesante que es esto. Podemos modelar el kick, el snare y el clap, la percusión y los hats and cymbals. Esto es básicamente un instrumento de batería sintetizada y se escucha como tal, pero lo interesante es la forma simple que tiene de modelarse. Fíjense lo interesante de estos kicks y cómo podemos modelar, por ejemplo, el decay.
tono, etc. Podemos crear otros tracks y hacer lo mismo con los snares. Y con hats and cymbals. Esto para trap y beats urbanos es espectacular. Podemos hacer todo tipo de sonidos y customizarlos básicamente como queramos. Tip número 10. Esta opción te va a hacer la vida mucho más fácil para automatizar. En tu proyecto vas a venir a Mix y acá en la parte de automatización le vas a decir autoseleccionar automatización de parámetros en modo de lectura. ¿Ok? Vas a activar. Esto lo que va a hacer es que cada vez que vos apretes la A y modifiques alguno de los parámetros, cualquiera, de cualquier plugin, del instrumento mismo, de lo que quieras, eso se va a ver reflejado automáticamente en la pista de automatización del track. O sea, te lo va a mostrar automáticamente. Por ejemplo, el filtro acá del hi-cat. Fíjense cómo automáticamente aparece acá el hi-cat freq. O si por ejemplo cambio el nivel de mezcla del compresor, me aparece automáticamente acá. Eso no significa que haya automatizado nada, simplemente me lo pone disponible en modo lectura para que yo pueda después sí generarle algún tipo de automatización y escritura. Entonces de esta forma puedo rápida y fácilmente acceder a mis automatizaciones. Es increíble. Tip número 11. ¿Sabes cómo generar efectos de rasgueo solo con MIDI? Bueno, en tu instrumento de software lo único que tenés que hacer es venir acá al panel de región del inspector y activar el menú de más. Y activando la opción de cuantización en donde vos quieras, por ejemplo, semicorcheas 1.16, vas a poder empezar a hacer todo tipo de cosas como el Q-Flam, que es súper interesante. Fíjate lo que pasa cuando voy subiendo o bajando el valor de Q-Flam. Selecciono acá en el espacio vacío y arrastro para arriba o para abajo. Fíjate cómo ahora se hizo esta pequeña escalera de notas que antes estaban todas organizadas. Fíjate cómo sonaba antes y cómo suena con un poco de Q-Flam ascendente. O al revés, descendente, lo que hace es empezar por las notas más agudas y terminar con las graves. Este es un efecto rasgueo, básicamente. Le aporta muchísimo a nuestra interpretación MIDI. Tip número 12. ¿Querés ver diferente la interfaz de Logic? Fíjate cómo puedes hacerlo de muchas maneras. Vamos a venir a Logic Pro, Preferencias y Display o Visualización. Y acá tenemos varias pestañas. Acá en ventanas podemos seleccionar, por ejemplo, el tamaño de los inspectores. Si le decimos large, se van a hacer más grandes para que podamos ver si les cuesta algo de la vista. Lo mismo con el playhead. Este playhead podemos hacerlo más grueso. Podemos hacer que aparezcan los valores por default, por defecto, como ven acá. Yo prefiero dejarlo desactivado. Y acá viene lo bueno. En tracks podemos mostrar el número de compás o de track cuando hacemos scroll. Podemos asignar los colores de track como ya vimos en otros tutoriales. Y esto es súper interesante. Podemos cambiar el color del fondo del workspace. Fíjense, lo puedo poner en bright y se pone así todo medio blanco si nos gusta más. O podemos ponerlo en custom para controlar el nivel de brillo, digamos. Entonces podemos controlar así cuán brilloso lo queremos. Y las grid lines también podemos cambiarlas para hacerlas más fuertes o para que desaparezcan directamente. Lo ponemos acá en Automatic o lo sacamos y cambiamos las horizontales, como por ejemplo las del piano roll o las de los tracks, como ven acá. Se hacen más fuertes como para diferenciar más los tracks. Y sobre todo las verticales. Podemos hacerlas bien claras si necesitamos. E incluso las podemos convertir en negras también. Parece que las voy a dejar en negras. Tip número 13. Te voy a mostrar cómo usar un plugin MIDI para generar un poco de caos en tus tracks, sobre todo para darte ideas y generar cosas locas que de otra forma no podrías hacer. Bueno, acá tenemos nuestros acordecitos. Vamos a venir a nuestro instrumento de software, MIDI FX, y vamos a poner Randomizer. Entonces, esta hermosura lo que va a empezar a hacer es randomizar, o sea, generar caos en diferentes cosas, como por ejemplo la velocity.
¿Qué está pasando? Se está generando como una especie de melodía porque alternadamente y aleatoriamente se están enfatizando, gracias a la velocity, diferentes notas internas de lo que serían los acordes que estamos escuchando. Fíjense con otro ejemplo. Fíjense cómo sonaría sin esto, o sea, sonarían todas las notas iguales. Fíjense cómo cambia el simple hecho de randomizar las velocities. Pero no solamente podemos randomizar las velocities como se imaginarán, sino muchas otras cosas, como por ejemplo note number para hacer que suenen completamente distintas en altura. O sea, el número de nota vendría a ser qué número de pitch tienen, o sea, qué notas son. Por ejemplo, generar lo que sería el tuning para desafinarlas. Es un recurso bastante interesante y obviamente podemos cambiar un poco el input range para generar que la randomización sea mayor o menor. Fíjense qué interesante cómo está planteado el weight más hacia arriba o hacia abajo, la cantidad de randomización que podemos generar. Fíjense con las velocities. Díganme si no es una locura y no les genera un montón de ideas que pueden hacer. Tip número 14. Esto te va a salvar en tantas ocasiones distintas. Es súper importante. Es la posibilidad de poder bloquear el SEMPTE. ¿Qué es el SEMPTE? Es el lugar específico en minutos, segundos, horas, etcétera, en donde están nuestros audios. O sea, que no se mueva por nada del mundo. Ni aunque cambie el tempo, ni aunque yo la quiera mover, ni que se me mueva sin querer. Esto es muy importante para un montón de razones, pero les voy a explicar cómo hacerlo bien. Fíjense, yo acá tengo mi ronroco. Y yo estuve haciendo algunas pequeñas ediciones, estuve moviéndolo, pero yo ya sé que este ronroco está bien editado y esto no se tiene que mover. Entonces, para asegurarme de que eso no va a pasar y de que esto se va a quedar acá donde está, yo lo que voy a hacer es bloquear el SEMPTE. Entonces voy a seleccionar mi región, esto trabaja por regiones o por nota MIDI también. Voy a venir acá a las herramientas y acá voy a agregarle algo haciendo clic derecho, Customize, que es Lock and Lock SEMPTE, que es este relojito que tienen acá. Esto se va a activar cuando yo tenga algo seleccionado. En este caso, esta región. Le digo Lock SEMPTE y se me va a poner el candadito y este candadito va a hacer que yo no pueda mover bajo ninguna circunstancia esta información. Es muy práctico también si necesito moverla a otro track. Por más que yo la ponga en otro track en un lugar distinto, me lo va a llevar a ese otro track, pero en el mismo lugar temporal. Tip número 15. Esto es una herramienta muy interesante que tiene Logic, que te va a servir para probar un montón de cosas, como por ejemplo tus monitores, tus audífonos. Vengo a cualquier instrumento de software y voy a venir acá a Utility, o sea, dentro de donde está el instrumento. Acá vengo a Utility y pongo Test Oscillator. Esto automáticamente me va a generar precisamente una forma de onda que puedo modificar y es básicamente un oscilador que genera ondas simples, básicas. Le puedo poner la frecuencia, el nivel y el tipo de onda. En principio puedo tener una sine sinusoidal, white noise, pink noise, una onda cuadrada o una onda de needle, fíjense, que tienen estas formas de ondas que ven acá. Y puedo cambiarle la frecuencia y esto me sirve mucho para hacer testeos y comparar entre, por ejemplo, monitores distintos y cómo reaccionan. Si yo pongo mi micrófono y reproduzco estas formas de onda de testeo a través de mis monitores, puedo testear cómo está reproduciéndose esa forma de onda y a su vez también puedo testear cómo responde el micrófono que los esté grabando. Y para otras cosas también nos puede servir esta sine sweep, que es básicamente un arrastre de frecuencia que va desde la frecuencia más grave a la más aguda. Si hacemos acá el +1, y esto también nos puede servir como algún efecto de audio raro si queremos. Tip número 16. ¿Sabes que puedes crear octavas en cualquier track de audio directamente con un solo plugin? Fíjate. Tengo este ronroco, que es un instrumento bastante agudo, y supónganse que quiero agregarle una octava inmediatamente sin hacer nada extraño. Esto
esto no es un instrumento MIDI, por lo cual no puedo dibujarle la octava, sino que tengo que recurrir a un plugin. ¿Cuál es ese plugin? Vamos a venir a Amps and Pedals, Stomp Boxes. Básicamente es un pedal como si fuera de guitarra de las que tiene Logic, pero lo vamos a usar para cualquier instrumento que querramos. Y vamos a venir a Pitch y Doctor Octave. Es muy interesante este pedal porque nos permite hacer un montón de cosas. Vamos a bajarle todas las octavas. Vamos a dejarle el direct en 100 y el drive también en 0 y vamos a ir subiendo a poquito. Nos está aportando contenido grave que está tomando de la señal original y la está convirtiendo en una octava inferior y en lo inferior todavía en la octava 2. Fíjense cómo queda en la guitarra. Y esto en una guitarra eléctrica con un poco de drive también puede hacer cosas bastante interesantes. Tip número 18. ¿Alguna vez quisiste hacer un acelerando o un ralentando para hacer que tu track vaya de a poquito haciéndose más veloz o más lento? Fíjate cómo lo hago en Logic. Vamos a venir a los Global Tracks para ver el tempo, apretando la G, y vamos a hacer dos puntos de interacción, uno en 80 y el otro en 100 para que haya una aceleración de tiempo. Y en esta aceleración lo que vamos a hacer es utilizar esta pequeña manijita para convertir a este escalón repentino en una curva. Esta pequeña botoncito puede convertir una curva que puede ser un poco más repentina o totalmente paulatina. Como ven acá podemos hacer una especie de rampa de tempo. O algo un poco más repentino sin ser del todo un escalón. Que hace que se suavice un poco ese cambio de tempo tan brusco. Tip número 18. ¿Querés que tus propios audios aparezcan en la lista de bucles de Logic? Podés crear tus propios loops. Fíjate cómo. Quiero agarrar este pedacito del pinquillo y convertirlo en un loop de Logic que puedo tirar en cualquier proyecto, en cualquier situación. Porque me gusta y quiero tenerlo acá con mis buclecitos que puedo browsear o que puedo navegar. Entonces primero voy a hacer así, voy a aislarlo con la marquesina o voy a cortarlo para que me quede en una región solita. Voy a hacer clic derecho, voy a venir a Export y le voy a decir Add to Loop Library o Control Shift O. Le voy a poner el nombre que yo quiera, pinquillo, en género vamos a ponerle World y acá vamos a hacer un browse entre los tipos de instrumentos. Vamos a venir a Woodwind y vamos a poner que es una flute. Y acá podemos ponerle algunos descriptores extra también, que sea clean, melodic, acústico y single porque es un solo instrumento. Decimos create y ahora cuando quiera navegar entre mis loops, si quiero un instrumento por ejemplo que sea de Woodwind y que además de world, o sea de instrumentos del mundo, acá me va a aparecer de repente mi pinquillo. Y que va a ser perfectamente loopeable con todo lo que quiera. Tip número 19. El repetidor de notas MIDI es una herramienta súper potente, tenés que aprender a usarla. Vamos a venir a nuestra barra de herramientas y si no tenemos este Note Repeat, vamos a venir a Customize y lo vamos a agregar. Repetidor de nota o Note Repeat. Cuando lo activamos, vamos a ver que nos da un rate, una velocity y un gate. El gate es la proporción de duración de la nota que nosotros le demos. Si le damos 100 va a durar exactamente lo que dura la nota que tocamos o que está sonando y si no va a durar menos. Y el rate es la velocidad a la cual va a repetir las notas que estemos tocando. Fíjense, acá yo tengo seleccionado mi taiko. Vamos a ponerle, por ejemplo, 1.32 o un octavo para corcheas. Esto es algo muy simple, pero lo más interesante que tiene es si apretamos esta flechita y introducimos la mod wheel. Acá es donde se pone bueno. Podemos hacer un máximo y un mínimo de lo que va controlando la mod wheel. El máximo sería una semifusa, un 64 y el mínimo sería un octavo que es la corchea. Y le vamos a decir que pase por los tresillos en el medio también. Si no entendés esto, no importa. Fíjate lo que hace cuando muevo la modulation wheel para arriba y para abajo. Aprieto lo que yo quiero tocar y ahora muevo para arriba la modulation wheel y va a empezar a subdividir cada vez más rápido.
Esto es espectacular para generar todo tipo de interpretación, es buenísimo para los hi-hats de trap, un montón de cosas. Les recomiendo que se fijen. Pueden hacer básicamente de todo. Tip número 20. Este plugin MIDI hace tantas cosas que no podés no usarlo. Fíjate lo que es. Se llama Modulator y hace todo tipo de cosas hermosas que básicamente son de modulación. O sea, hace que las cosas vayan y vengan, por ejemplo con el LFO, o hace que las cosas se comporten de cierta forma cuando uno acciona las notas con el envelope. Empecemos con el LFO. Acá está subiendo y bajando la mod wheel, por lo tanto vamos a generar un efecto con ese parámetro de MIDI CC. Es sutil, pero está ahí. Ahora, ¿qué pasa si lo hago con el pitch bend? ¿Y qué pasa si lo hago con el volumen? Esto sirve básicamente para cualquier instrumento MIDI que sea sensible a estos parámetros. Pero lo que sea, el contact, lo que ustedes quieran. Podemos cambiar el output level, el offset. Y este dibujito nos va a ir mostrando lo que va pasando con los parámetros que vamos cambiando. Fíjense si lo ponemos en un modo más aleatorio. Y podemos hacer que los cambios sean cada vez más rápidos. Por ejemplo, el dibujito va a mostrarles exactamente lo que va pasando. Vamos a ponerlo de nuevo en el pitch bend. Pasemos al envelope, donde va a pasar lo mismo. Podemos generar diferentes tipos de envolventes de cada nota. Vamos a llevarlo de nuevo al volumen. Entonces podemos suavizar, por ejemplo, el ataque, podemos hacerlo más fuerte, podemos hacer todo tipo de cosas. Dale a tu track de audio o MIDI mucha más onda. Fíjate cómo lo hago con este plugin. Vamos a venir a efectos de audio, amps pedal, stompboxes, filter, autofunk. Es básicamente una especie de convertidor de cosas en funk. Este acorde sin onda que se repite, podemos convertirlo en algo mucho más interesante. Esto es un efecto de audio, por lo tanto pueden ponerlo en cualquier track de audio o MIDI como quieran y genera todo tipo de efectos wah-wah sincronizados con la rítmica del proyecto. Fíjense cómo suena en un ronroco porque, ¿por qué no? Tip número 22. Este es un sintetizador por modelado físico que está escondido en Logic y que mucha gente no sabe ni que existe. Vamos a venir a nuestro instrumento de software acá y vamos a cargar Sculpture. Está ahí, Modeling Synth. Y fíjense todas las cositas que puede hacer. Obviamente que tiene un montón de presets, pero fíjense cómo podemos ir navegando, especialmente en este pad XY, entre diferentes tipos de materiales de construcción. Tenemos steel, nylon, wood y glass. Hay un montón de instrumentos de Logic que suenan bastante realistas y que están hechos con este mismo sintetizador. Fíjense los presets que tiene. Les recomiendo un montón los Mallet Instruments. Y los bowed, que simulan una especie de arco. Un instrumento súper interesante, les recomiendo que lo investiguen. Tip número 23. Con esto puedes trabajar con el pitch en Logic como un campeón. Y fíjate lo simple que es este plugin. Puedes usarlo para pitchear para arriba y para abajo. Es un plugin que yo encuentro muy útil, sobre todo para hacer automatizaciones de pitch, para generar todo tipo de efectos y diseño sonoro. Se encuentra viniendo a efectos de audio, audio units, Apple y AU Pitch. Tip número 24. En el Logic hay una herramienta escondida que te permite generar un sonido de walkie-talkie o de beep cada vez que terminas de hablar o de tocar. Venís a efectos de audio, audio units, Apple, AU Roger Beep.
Cuando vos terminás de tocar, esto solito va a detectar que hay silencio y te va a tirar un beep de walkie-talkie o de algo así. O un quindertone. Pero la gracia es que podés generar un ruido cada vez que hay un silencio. Tip número 25. En Logic tenés escondido un procesador de dinámicas que te permite ver cuánto se está comprimiendo un sonido. Vamos de nuevo a efectos de audio, Audio Units, Apple Dynamic Processor. Y esto te va a mostrar, según lo que vos bajes o subas, cuánto se va a comprimir. Es una forma visual muy interesante de ver la compresión. Si estás aprendiendo a comprimir y querés entender un poco mejor, esto es súper interesante y te hace entrenar también un poco el oído. Espero que les haya gustado todo esto. Vayan y vean los videos anteriores sobre 25 tips MIDI de Logic y 25 tips de audio en Logic. Todos súper interesantes como estos que ya vimos acá, así que no se lo pierdan. Nos vemos la próxima con más videos y más música. Un saludo.